leemos, pero vamos a ir a Judas, mis hermanos. Vamos a contemplar Judas, versículo 9. Y si no pueden ubicarla, es el último libro antes de Apocalipsis. Y vamos a contemplar este versículo en particular, que trata de una situación, mis hermanos, que al leer Judas, mis hermanos, pareciera que se sale un poco de fuera de contexto, pero vamos a ver cómo este versículo, mis hermanos, es de vital importancia desde el ayer hasta el día de hoy, mis hermanos. Judas, versículo 9. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Leamos todos juntos y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Y bueno, vamos a entrar, mis hermanos, porque el tema es un poco extenso. Pero en este versículo nos encontramos ante una situación en la cual se encuentra el arcángel Miguel y Satanás disputando, están en una discordia, están en un desacuerdo sobre algo, mis hermanos, muy interesante. Y ese objeto que es el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y hemos visto, mis hermanos, que a través de las Escrituras, a través de las muchas situaciones en las cuales hemos leído y estudiado, mis hermanos, ¿cuál es la condición de los muertos? Nada saben. Dice Eclesiastés que la esperanza está solamente para ¿quiénes? Los vivos, porque mejor, ¿qué es? Perro vivo que león muerto, porque los vivos saben qué es lo que les espera, pero los muertos nada saben. Cuando ya pues están en este estado donde expiran, pues ahí quedó, hasta ahí quedó y solamente espera pues aquella resurrección, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en este versículo que está Miguel contendiendo con Satanás y estaban disputando sobre aquel cuerpo de aquel varón, mis hermanos, que vemos que fue llamado al servicio de nuestro Dios, y nos ponemos a pensar, pues, ¿de qué está hablando el apóstol Judas en este versículo? Porque vemos que inicia y está hablando de falsas doctrinas y maestros, y que el mensaje es que guardemos la fe. Pero vemos que usa este texto y uno se pone a pensar, pues, ¿qué tiene que ver, pues, este texto? ¿O en qué contexto debe aplicarse? Porque de una manera u otra, mis hermanos, pues, tiene algo que ver el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y hemos entendido y aceptado que la Biblia se interpreta de 4 maneras. ¿Cuáles son esas 4 formas? Literal, simbólica, profética y espiritual, ¿verdad? Entonces, estaba estudiando, mis hermanos, en la semana algunos comentarios acerca de este verso, y algunos comentarios son que Satanás y Miguel se estaban peleando por este cuerpo. ¿Por qué? Porque según el alma y el espíritu de Moisés, pues hay un escrito llamado la Asunción de Moisés, en el cual pues se cree que Moisés se fue al cielo, pero su cuerpo se lo quedó Satanás. Pero al leer los varios comentarios a otras denominaciones, para tener un panorama más amplio, mis hermanos, pues de acuerdo a lo que nosotros hemos creído y aceptado, pues muchos de esos comentarios no aplican, porque queda la pregunta, queda la cuestión, ¿para qué le servirá a Satanás un cuerpo
muerto. ¿De qué le servirá, mis hermanos? ¿Qué uso tendrá un cuerpo muerto? Si hemos aprendido que los muertos nada saben. Y sabemos que cuando uno expira o muere, pues de poco a poco el cuerpo se va deteriorando y se hace polvo. Como dice la palabra, del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Entonces, vemos esta situación y vamos a ver qué es lo que dice Hechos, capítulo 7. Vamos a ver un poco de la historia de Moisés. Vamos a recalcar la vida de Moisés, que en esta parte, mis hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, Esteban narra y lo divide en 3 etapas, la vida de Moisés. Hechos capítulo 7, vamos a ver los versículos 22 y 23. ¿Por qué se usa Moisés en este verso, en esta situación en la que Satanás y Miguel se están peleando por su cuerpo? Y mis hermanos, un cuerpo muerto, porque cuando se dice el cuerpo de fulano de tal, pues asumimos que ya está muerto, ya no vive. Entonces, Hechos 7, versículos 22 y 23, los primeros, ¿cuántos años vivió Moisés? 120. Entonces, si es repartida en 3 etapas aquí, entonces, ¿cuántos años por cada etapa? 40. Vamos a ver versículos 22 y 23. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino la voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, los primeros 40 años, ¿cómo se la pasó Moisés? En la casa de Faraón, ¿verdad? Porque si nos acordamos, Moisés fue recogido de ese río por la hija de Faraón y lo tomó como hijo propio, y ahora sí, está en la casa de Faraón, y se ve que sus primeros 40 años se la pasa recibiendo una preparación tanto académica, social y también, al parecer, cultural. Y vemos que cuando cumple sus 40 años, ¿qué le nace? Le nace visitar a sus hermanos, que eran los hijos de Israel. Entonces, versículos 29 y 30, la segunda etapa. Dice así, el verso 28, alguien se da cuenta que él mató a un egipcio y se lo cuentan. Y dice, a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra ¿de dónde? De Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. La historia ya la conocemos. Moisés es llamado al servicio de nuestro Dios. ¿Cuántos años pasó en aquella tierra? 40. Se desconecta. Y entonces, ¿a cuántos años le aparece un ángel? ¿Le aparece el ángel? A los 80. Luego, el verso 36, vemos los últimos 40 años de su vida. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Entonces, ahí se narra sus últimos 40 años. Liberó a Israel de Egipto y los andan por el desierto por 40 años. Y justamente cuando cumple 120 años, pues muere. ¿Entró a la tierra prometida? No entró a la tierra prometida. Entonces, vemos que ahí está la vida de Moisés, dividida en 3 etapas. La primera, preparación, pues para él mismo. La segunda, está desconectado, está en tierra de Madián. Y en la tercera parte, pues vemos que da una entrega total, una entrega de servicio a nuestro Dios. Y muere de 120 años aquel varón Moisés sobre el monte. ¿Sí saben cuál monte? Monte Nebo. Ahí se narra que ahí estuvo Moisés, y vemos
Deuteronomio capítulo 34, verso 6, ¿dónde fue enterrado? ¿Quién lo enterró? Dios lo enterró. Pero ¿sí saben la ubicación de dónde fue enterrado? No, ¿cómo dice Deuteronomio 34, verso 6? Dice así: y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Entonces, vemos que Moisés es enterrado, pero nadie sabe dónde es enterrado. Y vemos que hay una exageración ahí hasta hoy. Es decir, que hasta el momento no se ha logrado, pues, encontrar sus restos. Y vemos que Moisés se le atribuye muchos nombres, ¿verdad? En Números, capítulo 12, dice que es el hombre más manso de su tiempo. O sea, en la época en donde Moisés estuvo vivo, él era el hombre más manso. Y vemos que también se le denota como un siervo de nuestro Dios. Si leemos Apocalipsis 15, verso 3, vemos que ahí dice, y cantaba en el cántico de Moisés, pero ¿cómo? Moisés, siervo de Dios. Entonces vemos que Moisés era un personaje muy importante y mis hermanos, Moisés es usado ¿para qué? Para que cuando uno dice, pues, la ley de Moisés, pues, ¿por qué se le dice ley de Moisés? Porque a Moisés se le fue dada aquella ley. Cuando vemos que el maestro se confronta contra los escribas y fariseos, pues dice que este Moisés me anunció a mí y todo eso, ¿se refiere al personaje de Moisés? No, se refiere a los escritos, a las leyes que en aquel tiempo estaban estudiando y habían recibido. Pero entonces, mis hermanos, la pregunta, volvemos a lo mismo, ¿de qué servirá el cuerpo de Moisés? ¿Qué uso tendrá un cuerpo que no tiene vida, que no puede maquinar pensamientos, que no puede hacer nada? ¿Qué uso tiene? No tendrá ningún uso. Pero por eso tenemos que ir descartando, cada vez que leemos las escrituras, tenemos que ir descartando las 4 maneras, cómo se debe interpretar. Entonces, Judas 9 se puede interpretar de una manera literal. No, tenemos que ver lo simbólico, lo profético y lo espiritual. ¿Dónde más vemos esta situación, mis hermanos? Porque al leer Judas 9, pareciera que es una situación extraordinaria, pero vemos que en el Antiguo Testamento se ve una situación igual, idéntica. Y vamos a ir allá. Vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, una situación en la cual nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Por qué este personaje? Y vamos a ver la misma situación. Zacarías, capítulo 3. Y vamos a ver del versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera, y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para hacerle adversario, en otras palabras, para disputar, para contender. Versículo 2, y dijo Jehová a Satán, vamos a hacer una pausa ahí, porque cuando dice, y dijo Jehová a Satán, ¿es Dios que le está diciendo a Satanás? No, alguien está en representación de Dios. ¿Y quién es? El ángel de Jehová. Entonces, cuando dice Jehová, y dijo Jehová a Satán, se refiere que el ángel de Jehová está diciendo a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Mis hermanos, a veces cuando leemos la Biblia, muchas veces tomamos lo espiritual, lo simbólico y lo profético. Pero a veces, mis hermanos, muchas veces se nos pasa el contexto histórico. ¿Cuándo fueron escritos estos pasajes y todo eso? Les hago una pregunta. ¿Cuándo fue, si saben aproximadamente cuáles años fueron escritos
a los libros del profeta a Zacarías y Ageo? Fueron escritos aproximadamente entre 520 y 519 antes de la era común. Y ahora les pregunto, ¿qué había pasado antes de eso? Apenas recién habían salido de una época, mis hermanos, de dureza. ¿Sí se acuerdan? Mis hermanos del ministerio, ¿sí se acuerdan? Apenas estaban volviendo del cautiverio de Babilonia. Vemos que, si nos acordamos bien, aproximadamente entre el año 597 estuvieron en cautiverio. ¿Y por cuántos años estuvieron en cautiverio? 70 años. Entonces a esos años apenas iban regresando de aquel cautiverio. Entonces, cuando dice, ¿no es este tizón arrebatado del incendio? ¿A quién se podrá estar refiriendo ese tizón que fue arrebatado de aquel incendio? ¿Qué es un tizón? Un pedazo de madera que está medio quemado, ¿verdad? Que está quemado. Ese es un tizón, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, no es este tizón arrebatado del incendio, ¿a quién se estará refiriendo? Un tizón. ¿Qué estará representando? Acuérdense, el contexto histórico tiene mucha importancia cuando estamos leyendo los libros de los profetas. Entonces, cuando dice contexto histórico, apenas iban regresando ¿de dónde? De la cautividad en Babilonia. Entonces, usando ese contexto histórico, ese tizón estará representando a aquellos hijos de Israel que vienen regresando de la cautividad. Entonces, vemos eso. Entonces, podemos decir que el tizón es Israel que viene saliendo de aquella cautividad. ¿Y cuál es su condición? Está dañado. Han sufrido y tienen que reconstruir todo lo que han hecho. Seguimos leyendo. Y Josué estaba vestido de vestimentas de gala. Vestimentas viles. ¿Y estaba delante de quién? Del ángel. Veamos la situación, mis hermanos. Está Satanás, está el ángel de Dios y está Josué, el gran sacerdote. A la derecha tiene a Satanás y enfrente tiene al ángel. ¿Y el ángel qué le está diciendo a Satanás? No, el ángel a Satán, ¿qué le está diciendo? Versículo 2. Jehová te reprenda. Entonces estamos viendo, está Josué, usa la expresión, no es este tizón arrebatado, y el tizón viene representando a Israel. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ver qué representan esas vestimentas viles, porque también tiene una importancia que no podemos pasar por alto. Ahí sí le pueden poner un cordón, guarden esa cita porque vamos a volver y vamos a ver qué es lo que dice Isaías 59. Versículo 2 en adelante. Bueno, del versículo 1 hasta el 6, dice de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren,
saldrá un basilisco, perdón. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Entonces, mis hermanos, las vestimentas viles del gran sacerdote Josué, ¿cómo se encuentran? Viles, están sucias. Y vemos que esas vestimentas vienen representando ¿qué? Según lo que leemos. Pues maldad, iniquidad, pecado. Y vemos una misma situación adelante, capítulo 64 de Isaías. Dice versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, tomando esto, mis hermanos, y tomando la situación que estamos viendo en Judas, versículo 9, vemos que las vestimentas viles, pues es pecado, es iniquidad, suciedad espiritual. Mismo estado en que se encuentra, pues, Israel, al salir de aquel cautiverio. Entonces, volvemos a Zacarías. Entonces, Josué estaba vestido de vestimentas viles. Israel es ese tizón arrebatado del incendio, arrebatado del fuego, de esa llama. Y vemos el versículo 4, dice, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitarle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir ropas de ¿qué? Ropas de gala. Entonces, vemos esta situación en que está Israel, es vuelto del cautiverio. ¿Cómo se encuentran las vestimentas del gran sacerdote? Están viles. Pero, ¿qué le intima al ángel? Que se quite esas ropas y que le den a vestir ropas de gala. Entonces, vemos que el tizón representa a Israel y Josué, ¿qué representa? También representa el estado de Israel. ¿Cómo se encontraba Israel? ¿Cómo se encontraba? Entonces, el pueblo judío y el sacerdocio. Vemos que ahí se vienen agarrando de la mano. Ese tizón arrebatado del incendio. Es ese tizón que nuestro Dios los sacó de aquel cautiverio y los trajo a un buen lugar y les da esa oportunidad de poder mejorar. Entonces, ya comparando Zacarías, comparando lo que dice Judas, vemos una situación casi idéntica. Lo único que cambia, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia? El personaje con quienes el ángel y Satanás están contendiendo. Pero, mis hermanos, ahora tenemos que aclarar esta situación. Porque vemos el ángel, Satanás. ¿Y qué le dice ángel a Satanás? En Judas, el Señor te reprenda. Y en Zacarías está diciendo, Jehová te reprenda. Entonces, mis hermanos, vemos esa curiosidad. Moisés y Josué, pues no puede ser lo mismo porque usan personajes diferentes. Y estamos viendo, mis hermanos, una situación que siempre están en disputa por algo. Ahora vamos a ver, la casa de Judá, que fue rescatada del cautiverio de Babilonia, es aquel tizón. Y Josué está en representación de cómo se encuentra el estado de Israel. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás con Josué? Porque dice que está ahí para hacerle adversario. ¿Qué querrá hacer con Josué? Que viene representando el pueblo de Israel como personaje.
destruirlo. Y vemos muchos instantes cuando vienen regresando de Babilonia. Vamos a ir a Nehemías. ¿Cómo es que estaban edificando la gran ciudad, mis hermanos? ¿Cómo será que estaban todos felices y tranquilos? ¿No? Pues vamos a ver capítulo 4 de Nehemías y vamos a leer lo que dice el versículo 15 y 18. 15 a 18, y dice así: y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenían, ¿qué tenían? Lanzas. ¿Y qué más? Escudos y arcos y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa. ¿De dónde? ¿De quién? De Judá. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con la una mano, ¿qué estaban haciendo? ¿Y la otra mano qué estaban haciendo? Estaban portando la espada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaba contento Satanás que se estaban levantando de nuevo? Y cuando Satanás está en ese estado de infelicidad, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Nos quiere dejar en paz? No, no nos quiere dejar en paz para nada. Busca la manera de atacar al pueblo de Israel. Y vemos que en aquel tiempo los pueblos que le rodeaban a Israel estaban contentos de ninguna manera. Entonces, ¿por qué estaban trabajando de esa manera? Con una mano trabajaban y la otra estaban portando el arma. ¿Por qué? Porque de una manera u otra el enemigo los puede emboscar y los puede derrumbar. Entonces, fíjense con qué cuidado estaban reconstruyendo el pueblo de Israel. Tenían un cuidado, mis hermanos, que se encuentra. Vemos que esa misma situación, vemos Josué, representación de Israel. ¿Quién está a su derecha para ser el adversario? Satanás. Anda buscando la manera de acercarse. Y vemos esa misma situación en Judas, que cuando estaban contendiendo Miguel y Satanás, disputando sobre ¿qué? El cuerpo de Moisés. ¿Qué le dice el ángel? Que el Señor te reprenda. Es decir, que aquí vemos que Dios manda a quién para proteger a su pueblo. El ángel. El ángel de Jehová. ¿Qué dice Salmo 34, verso 7? El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace con ellos? Los defiende. Entonces, vemos esta situación. Está aquel Josué, está Moisés, misma situación. El ángel de Dios y Satanás se están disputando, están en contienda. ¿Para qué? Para aquel pueblo. Y ahora vamos a ver Hebreos capítulo 3, mis hermanos, porque es de suma importancia resaltar por qué se usan estos personajes. Algunos dirán, ¿por qué no habrá usado a Abraham? ¿Por qué no habrá usado a Elías? ¿Verdad? O algún otro. Pero mis hermanos, tiene respuesta. Hebreos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hacia el 6. Viene representando Moisés y Josué, porque también tenemos que averiguar esto. Versículo 1 en adelante dice capítulo 3 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue ¿quién? Moisés, sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa
el que la fabricó, porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas, ¿quién es? Dios. Entonces vemos que lo que Moisés, Josué y Cristo edificaron, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Seguimos leyendo. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa. ¿Sobre la casa de quién? Pero en su tiempo, ¿quién era esa casa? Israel, los judíos, ¿verdad? A los cuales había libertado de aquel cautiverio de Egipto. Sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa. Ahora, la misma casa es de Dios, pero Cristo, ¿para quiénes? ¿A quién le dio entrada a la casa de Dios? A nosotros, los gentiles. Seguimos leyendo, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, aquellos participantes. Si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Amén. Entonces, Moisés sobre la casa de Dios y luego vemos a Cristo sobre la casa también de Dios. Entonces, tomando esto, mis hermanos, Moisés viene representando ¿a quién? Al pueblo de Israel. En otras palabras, hoy en día se les conoce como los judíos. ¿Y a Cristo, a quién nos viene representando? A nosotros. Porque mediante su sacrificio en aquella cruz, nosotros formamos a ser participantes de la vocación celestial, como dice Pablo. Y si leemos Efesios capítulo 2, vemos que ahí se narra, Pablo nos está contando que antes, en otro tiempo, ¿dónde estábamos? Alejados de la República de Israel, no tuvimos ni ley ni esperanza, o sea, estuvimos perdidos. ¿A qué estábamos condenados? A morir. Pero ahora, con el sacrificio de Cristo, ahora somos hechos cercanos y ya no somos advenedizos. ¿Qué somos? Ciudadanos, juntamente con los domésticos de Dios. Entonces, todos aquí tenemos la oportunidad de formar parte de la casa del Eterno. Entonces, Moisés, cuando se dice el cuerpo de Moisés, cuando estaban contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, se puede entender que Satanás y el ángel se están contendiendo ¿por quién? El pueblo de Israel. Y esto lo vemos, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, que es lo que estábamos estudiando en el trimestre pasado, y lo que las plagas que habíamos estudiado, mis hermanos, ¿verdad? Porque vemos muchas situaciones donde cuántas veces se ha querido exterminar, erradicar por completo al pueblo judío, mis hermanos. Siempre se ha querido exterminar. ¿Qué quiso hacer con ellos, en el Imperio Romano? ¿Cuál fue el decreto que hizo el emperador antes de que naciera Cristo? Que todos los niños de cierta edad para abajo vayan a matarlos. ¿Verdad? En Esther, ¿qué pasó? ¿Qué se le había dicho al gran rey? Fíjate que hay una nación que tiene leyes que no se pueden comparar con nosotros. Y a ti como rey, ¿no te conviene? ¿No te conviene tenerlos ahí? ¿Y quién influye en esos pensamientos, mis hermanos? Satanás. Satanás que influye en todos esos pensamientos y su intención, ¿cuál es? Destruirlos. Estaba platicando a los jóvenes, hace 80 años, ¿qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Europa hace 80 años? La Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania, ¿qué se llevó a cabo? El Holocausto. ¿Cuántos judíos murieron en aquel entonces?
6 millones murieron. ¿Por qué? Porque aquel líder, ¿qué quiso hacer? Acabar con ellos. Es más, él echó la culpa, porque ¿en qué estado se encontró Alemania en aquel entonces? Estaba débil. Quería levantar su economía y todo, pero ¿cómo lo logró? Echándole la culpa a los judíos. Y quería arrasar con ellos. ¿Pero qué pasó? 6 millones judíos muertos después. 3 años después, ¿qué se levanta, mis hermanos? El Estado de Israel. Vemos la guerra de ¿cuántos días? De 6 días, donde las naciones en derredor de Israel, ¿qué querían hacer con él? Destruirlo, y era una nación nueva. ¿Pero qué pasó? ¿Pudieron? Contra una nación muy chiquita. Pero Israel estuvo firme. Entonces, cuando entendemos que Satanás y el ángel andan contendiendo por la casa de Israel, se deben de entender de una manera simbólica, de que Satanás está tratando de eliminar a los judíos de una manera. Vemos, pero hay algo, mis hermanos, que de lo cual muchas naciones no se quieren dar cuenta. Zacarías capítulo 2, versículo 8. ¿Quién quiere ayudarme? Zacarías 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Amén. Porque al que toca, ¿a quién? A Israel, toca a la niña del ojo de nuestro Dios. Y nuestro Dios se complace ver que las naciones hoy en día quieren destruir a Israel. No, ¿qué harán? ¿Qué hará nuestro Dios? Nuestro Dios va a establecer orden. Y es lo que estamos estudiando hoy en el libro de Apocalipsis. Que Dios va a mandar a su Hijo. Y cuando descienda Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Conoce aquella guerra del Armagedón? Va a destruir a los enemigos. Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es, ¿cuál es su determinación? Reunir, ¿a quiénes? Reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y es lo que estamos estudiando en este trimestre. ¿Cómo se llevará a cabo aquellas copas de la ira de nuestro Dios? ¿Cómo se derramarán? ¿Y a quiénes afectarán? ¿Quiénes van a afectar esas copas de la ira de Dios? Aquellos que están en contra de nuestro Dios. A ellos les va a tocar esa gran lástima, ¿verdad? Y ellos van a sufrir aquel castigo de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo aplica a nosotros, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, hemos leído y hemos visto que la casa de Dios ya no es solamente los judíos. También quienes formamos parte de esa casa de Dios. ¿Quiénes forman parte de la casa de Dios? Nosotros. ¿Verdad? Estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos ha alcanzado la gracia de Dios. Y ahora, mis hermanos, nosotros no estamos exentos a esta situación que está pasando en Israel. Porque ¿acaso Satanás está solamente contra Israel? ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice de la siguiente manera, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 11.
Sed templados y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Le suena esa situación? Cuerpo de Moisés, ¿quién está contendiendo? Diablo y el ángel de Dios sobre Josué. Está Josué delante del ángel, pero a su derecha, ¿quién está? Satanás, ¿para hacerle qué? Para hacerle adversario. Dice el versículo 8, cual león rugiente anda alrededor buscando a quién? Devorar. Satanás está enojado ahorita, porque día tras día le va quedando corto tiempo. Pero Satanás, ¿no creen que Satanás ya sabe eso? La situación no es que le quede poco tiempo, la situación es cuánto se puede llevar con él. ¿Y cuál va a ser el castigo final de Satanás? Lo acabamos de estudiar hoy en la mañana. ¿Será lanzado a dónde? Y esa es la segunda muerte. Y no se quiere ir solo, quiere llevarse a más almas. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Entonces, vemos que Pedro nos está exhortando a cada uno de nosotros. Resiste con tu fe. Resiste. Porque Satanás está buscando la manera. ¿Por qué creen que Satanás no hace mucho daño con los de afuera, mis hermanos, con los del mundo? Porque ya sabe que ellos ya se van con él, lastimosamente. ¿Contra quién? ¿Contra quién quiere venir Satanás? Contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en una oportunidad, mis hermanos, estamos tomando una oportunidad para formar parte de la casa de Dios, de la cual, mis hermanos, Satanás anda tratando de día y de noche devorarnos, pero no nos dejamos, mis hermanos, porque estamos resistiendo en la fe. Y espero, mis hermanos, que esa es la fe que estemos guardando hoy. Porque ahorita podemos decir, pues voy a resistir, pero llegando la prueba, llegando el momento en que Satanás ya está intentando de devorarnos, solamente Dios sabrá dónde está nuestra fe. Solamente Dios sabrá. Y nosotros vamos a saber también si Satanás va a tomarnos. Porque vemos que Judas narra que Arcángel Miguel y Satanás pues andan disputando. Ahorita el ángel de Jehová nos está guardando. Vemos que en Zacarías dice que Josué está delante de ¿quién? Del ángel. ¿Josué quién representa? El pueblo judío. Pero a su derecha, ¿quién está? Tenemos dos opciones, mis hermanos. Padecernos delante de nuestro Dios, hacer su voluntad, o irme con el diablo a mi derecha. ¿Cuál es nuestra decisión? Ojalá así sea, mis hermanos. Porque, mis hermanos, hay muchos que dicen que parecieran ser fuertes en la fe, pero lastimosamente, ¿qué pasa con ellos? Se decaen a la primera prueba, mis hermanos. Y se van, se alejan. ¿Por qué? Solamente Dios sabrá. Pero para los que quedamos, ¿cuál es la esperanza? De que Dios nos va a proteger siempre y cuando hacemos ¿qué? Su voluntad. Entonces, mis hermanos, siempre tomar en cuenta que nosotros tenemos esa esperanza. Ahora ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues obedecer a Dios en todos sus mandatos. ¿Nos hacen daño obedecerle a Dios? Les pregunto a mis hermanos, ¿nos hace daño? No.
Es más, nos brinda una libertad, mis hermanos, muy hermosa, de la cual lo cantamos. El himno 75 dice, esa paz inefable que solamente los hijos de Dios pueden sentir. Solamente los hijos de Dios pueden entender, pueden expresar cómo se siente aquella paz que Dios nos da. Y mis hermanos, hoy tenemos esa dicha. Pero ahora, mis hermanos, la cuestión es, ¿estamos listos para entregar nuestras vidas a Dios? Y con esto voy a concluir. En la semana, ¿cómo estuvo el clima? Bueno, estaba agradable al principio, pero se congeló, ¿verdad? Pero se va acercando poco a poco la primavera. Y poco a poco vamos viendo que el tiempo se está poniendo más bueno, más cálido. Ya podemos andar sin menos chamarras o suéteres. La pregunta es aquí, mis hermanos. ¿Estamos en la iglesia? ¿Hemos comprendido el Evangelio? ¿Qué nos detiene de entregar nuestra vida a Dios? Por medio del bautizo. ¿Qué nos detiene, mis hermanos? Nada. Todo solamente lo que nosotros decimos que nos detiene, muchas veces son pretextos. Pero mis hermanos, dice Gálatas capítulo 3, 26 y 27, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y si somos bautizados, mis hermanos, pasamos a formar parte de aquel pueblo, de aquella nación por completo. Y así, mis hermanos, vamos a poder ser rescatados para que así en aquel gran día de gozo, cuando Cristo venga, todos los que conocen su voz puedan levantarse y puedan reinar con Él 1000 años y posteriormente para siempre, mis hermanos, porque ahí se dejará ver el acto de obediencia más grande en la historia de la humanidad, que es Cristo entregándole su reino a nuestro Dios, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿somos de la casa de Dios? Tomemos ese paso, mis hermanos, para ser la casa de Dios y así, mis hermanos, pues estar seguros de que cuando Satanás y el ángel contiendan para arrebatarnos, ¿quién quieren que sea que nos arrebate, mis hermanos? ¿Satanás o el ángel de Dios? El ángel de Dios, mis hermanos. Que así sea. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Me despido, pasa a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jeffrey, que nos habló de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitar que se pongan de pie.